desolación inquietante. El despertador sonó, un chillido agudo que desgarró el silencio de la habitación. Las 11:30, una hora tardía, pero habitual para mí. Me levanté con pesadez, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho, y preparé una taza de café para comenzar mi rutina. El aroma del café llenó el aire, pero no logró disipar una sensación que llevaba días acosándome, una inquietud, un peso indefinible que parecía haberse instalado en mi hogar. Vivía en un pequeño pueblo, apartado de todo, lo que debería haberme brindado la tranquilidad que siempre había anhelado. Pero algo había cambiado. Soy un ermitaño, lo admito. Me mudé aquí para escapar de las multitudes, para huir de la gente y sus constantes demandas. Pero últimamente, incluso el aislamiento del pueblo había comenzado a sentirse extraño, como si hubiera algo fuera de lugar. No podía señalar exactamente qué era, pero lo sentía en cada rincón de mi casa, en cada sombra que parecía moverse cuando no estaba mirando. Aún así, intenté ignorarlo. Me sumergí en mi rutina, juegos de azar, reparaciones en la casa, cualquier cosa que me mantuviera ocupado y alejado de pensamientos oscuros. Ese día, después de desayunar, decidí trabajar en mi auto. Mi Audi había estado dando problemas, y sospechaba que las bujías necesitaban ser reemplazadas. Salí al camino de entrada y abrí el capó. El aire estaba extrañamente quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Las bujías estaban desgastadas, casi carbonizadas. Definitivamente necesito reemplazarlas, pensé. Pero al darme cuenta de que no tenía los cables necesarios, decidí conducir hasta la tienda de autopartes en el centro del pueblo. Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Mientras conducía por las calles desiertas, un silencio sepulcral lo envolvía todo. No había coches en la carretera, ni personas caminando por las aceras, ni siquiera los perros callejeros que solían rondar por el vecindario. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación, pero lo único que vi fueron folletos esparcidos por las calles, arrastrados por una brisa ligera. Había notado esos folletos antes, apareciendo por todas partes en las últimas semanas, pero nunca les presté atención. Ahora, parecían multiplicarse, cubriendo cada rincón como una plaga de papel. Llegué a la tienda de autopartes y estacioné. El edificio estaba oscuro, pero la puerta estaba abierta. Salí del auto y el silencio me golpeó como una pared. Ni un solo sonido, ni siquiera el zumbido de los insectos que solían llenar el aire en días cálidos como ese. Entré en la tienda y llamé: «Mart, ¿estás aquí?». Mi voz resonó en el vacío, pero no hubo respuesta. Todo estaba perfectamente ordenado, como si Mart hubiera salido solo por un momento. Pero algo no encajaba. Había dejado $3 en el mostrador por un refresco y salí rápidamente, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Decidí dirigirme al parque para despejar mi mente. Jefferson Park siempre había sido un lugar tranquilo, lleno de vida, pero cuando llegué, el estacionamiento estaba vacío, y el parque mismo parecía muerto. No había niños jugando, ni perros corriendo, ni siquiera el canto de los pájaros. Me senté en un banco, tratando de calmarme, pero el silencio era ensordecedor. Incluso el aire parecía más denso, más pesado, como si estuviera cargado de algo invisible y opresivo. Mientras bebía mi refresco, mis ojos captaron algo entre los árboles. Una figura, alta, delgada, inmóvil. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero su mera presencia me hizo sentir un escalofrío que recorrió toda mi columna. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el vacío, el silencio, y esa sensación de que algo, o alguien, estaba allí, acechándome. Volví al auto con pasos apresurados, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras me alejaba del parque, miré por el retrovisor. Por un instante, juraría que vi esa misma figura de pie en medio del camino, observándome mientras me alejaba. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Solo la carretera vacía y el eco de mi respiración acelerada. Algo estaba muy mal en este pueblo. Y tenía la horrible sensación de que, fuera lo que fuera, no iba a dejarme escapar tan fácilmente. El centro comercial, desprovisto de vida, era un mausoleo moderno.
Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, como si el eco fuera un recordatorio burlón de mi soledad. Las tiendas estaban intactas, los maniquíes congelados en poses grotescas, como si hubieran sido testigos de algo que los había petrificado para siempre. La música de fondo, ese jazz suave que normalmente pasaría desapercibido, ahora se sentía como una burla siniestra. Cada nota parecía reptar por mi piel, helándome hasta los huesos. Y luego estaba esa voz pregrabada, esa mujer que anunciaba ofertas inexistentes. Su tono mecánico y monótono era el único humano que había encontrado en horas, pero sonaba más alienígena que reconfortante. A medida que exploraba, el aire parecía volverse más pesado, más denso. El olor a palomitas de maíz en el cine no era acogedor, era rancio, como si hubiera estado atrapado allí durante semanas, pudriéndose en el vacío. La sala de juegos, normalmente un caos de luces y sonidos, ahora era un espectáculo macabro. Las máquinas seguían encendidas, parpadeando y emitiendo pitidos, pero no había nadie para jugar. Cuando inserté una moneda en una de ellas, el sonido del juego comenzando me hizo saltar. Era demasiado fuerte, demasiado vivo en comparación con el silencio opresivo que me rodeaba. Jugué, pero cada vez que levantaba la vista, sentía que algo me observaba desde las sombras. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Cuando finalmente decidí irme, el alivio fue breve. El camino de regreso a casa fue una extensión interminable de asfalto vacío. Ni un alma, ni un coche, ni siquiera un animal. El mundo entero parecía haberse desvanecido, dejándome solo en un escenario desolado. Al llegar a mi casa, el viento había comenzado a soplar con fuerza, arrastrando los folletos que parecían multiplicarse como una plaga. Uno de ellos golpeó mi rostro, pegándose brevemente antes de caer al suelo. Fue entonces cuando, por primera vez en todo el día, escuché algo, el rugido distante de un avión. El sonido me llenó de esperanza, pero también de confusión. No había aeropuerto cerca, ni rutas aéreas importantes. ¿Qué hacía un avión aquí? Agachándome, recogí uno de los folletos que el viento había esparcido por todas partes. Hasta ese momento, no les había prestado atención, pero al desdoblarlo, las palabras impresas me golpearon como un puñetazo en el estómago. El folleto era una advertencia, una orden de evacuación. Decía que, en la tarde del 2 de junio, hoy, el gobierno realizaría una prueba nuclear en nuestra ciudad. Una bomba sería detonada para estudiar los efectos en las estructuras y la dispersión de la radiación. Mis manos temblaban mientras leía. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La fecha y la hora estaban claras. El avión que había escuchado no era un alivio, era una sentencia. El rugido del motor se hizo más fuerte, un sonido que ahora parecía un grito de muerte. Miré al cielo, buscando desesperadamente el avión. Y entonces lo vi, una sombra negra, como un cuervo monstruoso, surcando el cielo. Algo cayó de su vientre, un pequeño punto oscuro que crecía rápidamente mientras descendía. Mi corazón se detuvo. Era la bomba. El rugido del avión se desvaneció, dejando un silencio que no era natural, sino un vacío opresivo que parecía succionar el aire mismo. Miré al cielo, y vi la bomba descender lentamente, como si el tiempo se burlara de mí, alargando mi agonía. Pero no fue el artefacto lo que me heló la sangre. Fue el cielo. El azul comenzó a fracturarse, como un espejo roto, dejando grietas negras que se expandían rápidamente, devorando la luz. El mundo entero parecía colapsar sobre sí mismo. Y entonces lo escuché, un grito. No humano, no animal, sino algo primigenio, un rugido que venía de todas partes y de ninguna, como si el universo mismo estuviera gritando de dolor. Caí de rodillas, incapaz de moverme, incapaz de respirar. La bomba impactó, pero no hubo explosión. El suelo se abrió bajo mis pies, y de las grietas emergieron sombras, alargadas, retorcidas, con ojos que brillaban como brasas. Me rodearon, susurrando en una lengua que no entendía, pero que llenaba mi mente de imágenes de horror infinito, cuerpos retorcidos, ciudades calcinadas, un cielo negro que lloraba sangre. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las sombras se abalanzaron, y lo último que sentí antes de ser tragado por ellas fue el frío, un frío que no era físico, sino espiritual, como si algo arrancara mi alma y la devorara lentamente. Y entonces, la oscuridad. Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like,
suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.